Dios te bendiga en gran manera, que la paz de Dios y la misericordia del Eterno cada día bendigan tu vida, tu casa, tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema maravilloso y el tema es la diferencia entre el arrebatamiento y la venida de Cristo. Es un tema maravilloso en el cual en el día de hoy quiero bendecir tu vida a través de esta enseñanza, a través de este maravilloso estudio en el día de hoy. Vamos a escuchar un poco de una canción para luego entonces entrar en el estudio de la palabra de Dios. Aleluya. El poderoso Rey. Aleluya. Santo, 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 tú eres igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno. Sí. Estamos a punto de iniciar el estudio. Comparte esta transmisión. En suprema adoración. Tu creación te exalta, proclamando sin cesar que Tú eres el Rey. Gracias a Dios. Aleluya. Coronado con poder, y tu gloria llena la tierra hoy está. Es el Eterno, coronado con poder. y de tu gloria llena la Tierra hoy está. Eres el Rey eterno, Dios. Aleluya. Te adoramos, amado Padre Dios. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias. Oh Señor, ilumínanos a través del estudio de tu palabra en este día, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, a la luz de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así, mis hermanos, que Dios le bendiga. Dios le bendiga en gran manera. Que la paz y la misericordia del Eterno cada día bendigan tu vida, tu casa, tu ministerio, tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. En el día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios con el tema la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Amén. O
la segunda venida de Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo? Vamos a tener la palabra de Dios en el día de hoy en la primera epístola del apóstol Pablo, su capítulo 4, versículo 13. Amén. Vamos a tener la palabra de Dios desde el versículo 13 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos precederemos a los que murieron antes. Versículo 16. Porque el mismo Señor con voz de mando o con aclamación de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque bendice nuestras vidas a través de la misma, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En este día quiero seguir refrescándote la memoria. El estudio del día de hoy es ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Amén. Estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se refiere a los creyentes que habían muerto o habían partido de esta tierra en Cristo. Amén. La iglesia, tanto la iglesia de aquella época, la iglesia en Tesalónica, tenía que estar clara, amén, concerniente a este tema, porque habían personas que estaban un poquito dudosos y estaban ignorando un poquito acerca de lo que le acontecía, amén, a aquellas personas, aquellos cristianos que partían de esta tierra siendo fiel a Dios, siendo fiel al Evangelio. Ahora el apóstol Pablo le aclaró que ellos no podían ignorar. Entonces esta palabra es para nosotros también hoy en día. Recuérdese que la Biblia, la palabra de Dios, amén, es una palabra que es para todos los tiempos. Amén. Hay cosas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Amén. Pero nos dan una enseñanza a pesar de todo. Ahora en el Nuevo Testamento sí nos aclara el Señor a través del apóstol Pablo acerca de la inquietud que tenían algunas personas acerca de los cristianos que morían. Muchos de ellos ignoraban qué le pasaba, qué le acontecía. Ahora el apóstol Pablo le dijo, claro, que no se entristezcan por esta razón de ellos ver cristianos que habían partido o muerto en el Señor. Amén. En esta tierra habían partido de esta tierra. Gloria al Señor. Dice, no se entristezcan igual que los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes serán estas personas que no tienen esperanza? Son aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y por lo tanto, cuando mueren o parten de esta tierra, mueren sin esperanza. Amén. Pero el cristiano, cuando muere o su cuerpo muere en esta tierra,
muere con una esperanza. Amén. Y vamos a ver cuál es la esperanza. Amén. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Escuche bien, esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escuche bien, el fundamento del cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Es la prueba de que hay vida después de la muerte, en un estado glorificado para todos los santos en aquella vida que a propósito nunca se acabará. Es a través de la muerte y el sacrificio de Cristo y su resurrección que nosotros tenemos una esperanza viva. Escuche bien como dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Se refiere al arrebatamiento. Escuche bien, es ahí cuando Dios va a traer juntamente con Cristo a aquellos que murieron en él. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia o la resurrección de todos los creyentes. Bendito sea el Señor. Escuche bien, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en el aire, según como lo describe la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, hay un versículo donde la Biblia narra que Jesús fue envuelto en una nube. Amén. Y fue quitado de la tierra hacia el lugar donde él estaba antes con su Padre Celestial. Amén. Que es el paraíso. Escuche bien, dice en el libro de los Hechos, su capítulo 1, en uno de los versículos más adelante, que mientras los discípulos estaban ahí reunidos con Jesús, Jesús fue tomado, envuelto en una nube, y los discípulos se quedan mirando, mientras Jesús sube, aleluya, al cielo, en una nube, que significa esta nube, hermanos, amén, la Shekinah de Dios. O sea, la misma gloria de Dios envolvió a Cristo y lo envolvió para llevarlo al lugar donde él estaba. Amén, juntamente con su Padre, según lo dijo él en el capítulo 17 de San Juan, antes de la fundación del mundo. Cristo, amén, siempre ha existido. Ahora vino con una misión, un propósito a la tierra, enviado por su Padre Celestial. Amén, en cuerpo semejante al nuestro, de carne, de hueso, pero sin pecado. Ahora es tomado delante de los discípulos y dice que ellos se están asombrando, viendo que Jesús va subiendo en aquella nube. Ahora aparecen dos ángeles, dos varones, y le dicen: varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros en esta nube, en esa misma nube Él volverá. Bendita sea la gloria del Señor. En esa misma nube que fue tomado, Él volverá. Bendito sea Dios. Entonces aquí estamos en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo, versículo 14, donde dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron. Aquí se está refiriendo al arrebatamiento. En el momento en el cual ustedes van a contemplar que en el versículo 16 quiero compartir algo con ustedes. Pero este acontecimiento que dice aquí, que Dios traerá juntamente con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los cristianos que murieron, que han muerto, que han partido de esta tierra, siendo leales y fieles a Jesús, serán traídos juntamente con Jesús en el momento del arrebatamiento. Amén. Pero hay una gran diferencia. Bendito sea el Señor para siempre. Hay una gran diferencia. Y es, mis hermanos, que en el versículo 15 dice el apóstol Pablo: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Expresa la doctrina del arrebatamiento de la iglesia como la palabra del Señor. Fíjese bien, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, todos los creyentes que están vivos en el momento del arrebatamiento, se refiere aquí,
Amén. No nos precederemos a los que durmieron antes. Se refiere al hecho de que los santos vivos no se van a adelantar o irán antes de los santos muertos que fueron y van a ser resucitados en el arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien, cuando Cristo descienda en aquella misma nube que Él fue tomado y levantado en el libro de los Hechos, capítulo 1, y que se encuentre suspendido en el aire Cristo esperando a la iglesia, dice que va a acontecer un acontecimiento glorioso, y es que los muertos en Cristo son resucitados primero. Amén. O sea, vienen con Jesús, como dijo el versículo anterior. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, me voy a incluir porque está la venida de Cristo en cualquier momento. Ahora, si el Señor permite que yo muera antes de ver el arrebatamiento de la iglesia, me gozaré y me deleitaré también en el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Me gozo y me gozaré como quiera. Ahora, mis hermanos, dice que los que estén vivos en el arrebatamiento de la iglesia no se le van a adelantar a aquellos que murieron en Cristo y que fueron resucitados. Bendito sea el Señor. Y que por cierto, como dice el versículo 14, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esas almas que están durmiendo, porque la Biblia describe, amén, el morir en Cristo lo describe como un sueño. Recuérdese cuando Esteban fue apedreado. La Biblia establece que cuando Esteban fue apedreado, textualmente la Biblia dice, cuando éste dejó de respirar, que durmió. Esteban durmió. Se refiere a la muerte del cristiano, del Hijo de Dios, al sueño del alma. Un sueño. Bendito sea el Señor. Va a haber un despertar en el arrebatamiento de la iglesia. Hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Estamos primero detallando lo que es el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dice el versículo 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel. ¿Qué significa esta palabra? Amén, con aclamación. Se refiere a Él, al mismo Jesús, que los mismos ángeles proclamaron en Hechos capítulo 1, versículo 11. Escuche bien este detalle. Porque el mismo Señor con aclamación o con voz de arcángel. Se refiere a esta expresión cuando dice porque el Señor mismo, se refiere a la proclamación de los ángeles en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Fue el comentario que anteriormente te hice. Cuando los ángeles le dicen a los discípulos del Señor que este mismo Jesús que fue tomado de entre ellos, asimismo volverá en esa nube que la habéis visto. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús mismo, hermano, aleluya, viene descendiendo. Pero hay algo poderoso aquí que quiero detallar contigo. Bendito sea el Señor. Con voz de arcángel. Se refiere, amén, a una autoridad. Bendito sea el Señor. A una autoridad que se le ha dado a un arcángel llamado Miguel. Bendito sea el Señor. Con voz de arcángel. Bendito sea el Señor. Se refiere a Miguel, el único que se refiere como tal. En Judas, versículo 9. Bendito sea el Señor. Jesús viene con una voz contundente. Bendito sea el Señor. Con voz de arcángel. Bendito sea Dios. Y con trompeta de Dios. No dice exactamente que Dios personalmente tocará la trompeta. Esto es una opinión y es un comentario. Amén. Que quiero compartir contigo. Pero que le pertenece definitivamente. Quien sea que la tocará. Bendito sea el Señor. Amén. O sea, Dios conoce quiénes tocarán. Bendito sea el Señor en ese momento. Aleluya. Esa trompeta. Bendita sea la gloria del Señor. Dios conoce quién la tocará. Bendito sea Dios. Vamos a proseguir. Dice el versículo 16 donde estamos. Descenderá porque el Señor mismo con aclamación de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuérdese que ya comentamos de esto. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gloria al Señor. Ok. El criterio para estar listo para el arrebatamiento es estar en Cristo. Correcto. Este es el criterio para el arrebatamiento. Para una persona estar apto para irse en el momento del arrebatamiento, solamente tiene que estar en Cristo. Solamente en Cristo, hermano. Amén. Agradando a Dios. Bendito sea el Señor. Lo que significa que todos quienes son nacidos de nuevo, sin duda alguna, irán en el arrebatamiento. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos dejado la vida pasada, todos los que hemos dejado la vida de pecado, de mentira, de fornicación, de adulterio, de inmundicia, de inmoralidad, todos los que nos hemos apartado del mal, vamos a estar, aleluya, presente. ¿Para qué? Para disfrutar del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Bendito sea el Señor. Escuche bien como dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En otra palabra, ascenderemos. Bendito sea el Señor. Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que fueron, aleluya, resucitados, que murieron antes siendo cristianos y que estaban durmiendo en un sueño profundo, como lo describe la Biblia. Amén. A la muerte de un cristiano, amén, la Biblia lo describe como un sueño, amén, y un dormitar. Bendito sea Dios. Escuche bien, la Biblia establece que después de este acontecimiento que resucitan los muertos en Cristo, hay inmediatamente, amén, en cuestiones, no se sabe en qué tiempo, si en cuestiones de milésimas de segundo, no se conoce qué tiempo será esta rapidez, bendito sea el Señor, pero dice que nosotros también vamos a ser arrebatados. Por esto es una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Aquí habla del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Dice, seremos arrebatados, o sea, ascenderemos juntamente con los que fueron resucitados en Cristo. Amén. En las nubes. En las nubes. Bendito sea el Señor. Que quede claro esto, hermanos. Amén. Nubes de santos. No son las nubes como normalmente pensamos. Aleluya. Hoy en día podemos mirar al cielo y vemos las nubes y todo esto. No, hermano, es algo más glorioso. Es algo más divino. Es algo más espléndido. Ay, Dios mío, gracias por tu presencia. Es algo más especial, algo maravilloso, mis hermanos. Gloria al Señor. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hay que entender esto. En el aire, en este acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pisa la tierra. Que es ahí la gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Es ahí donde está, amén, la diferencia. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo espera a su iglesia en el aire. Bendito sea Dios. Cristo queda suspendido en el aire, en la gloriosa nube que descendió, y espera a su amada iglesia en aquel lugar, en el aire. Bendito sea Dios. Será un día glorioso, será un día divino, será un día espléndido, será un día de gozo, será un día de alegría, será un día donde la iglesia, amén, aleluya, ya dejará de sufrir, ya dejará de padecer, ya dejará, amén, de padecer tanto sufrimiento en esta tierra, porque estará con el Señor. Bendito sea Dios. La palabra griega del aire es aer y se refiere a la atmósfera inferior
o de aproximadamente 6,000 pies. Por lo tanto, el Señor vendrá al menos en unos 6,000 pies de la tierra. Este es un comentario de alguien, amén, interesante, que habla de ese tema. Quizás aún más abajo. Es un comentario de alguien. Y todos los santos se encontrarán allí con él. Pero él en ese momento no vendrá totalmente a la tierra. Escuche bien. Aquella aguardada para la segunda venida. El venir a la tierra y pisar tierra será para la segunda venida. Gloria al Señor para siempre. Lo cual más tarde será 7 años más o menos, según algunas personas pueden tener este comentario. Amén, un más o menos. Así estaremos siempre con el Señor, la mayor reunión que la humanidad jamás habrá, amén, conocido. Bendito sea el Señor. Dice que nosotros estaremos siempre con el Señor. ¿Qué significa esta expresión, que estaremos siempre con el Señor? Quiere decir, hermanos, que vamos a estar siempre bajo su cobertura. Vamos a estar siempre, amén, bajo su dominio. Vamos a estar, aleluya, siempre con Él, en el sentido que ya, aleluya, Él será nuestra cobertura. Será, amén, gloria al Señor, nuestro todo ya, bendito sea Dios, nosotros mirándolo y contemplándolo físicamente, bendito sea Dios. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras, corresponde al futuro del Hijo de Dios, lo cual es efectivamente glorioso. Amén. Tenemos que seguir consolándonos, hermanos míos, con esta palabra. Amén. Cristo, hermano, amén, gloria al Señor, pronto, amén, va a descender para reencontrarse con la iglesia en el aire, como hemos escuchado que la Biblia lo dice. Ahora vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, todos los creyentes en Cristo de la tierra. Amén. A todos los cristianos, amén, creyentes en Cristo de la tierra. El arrebatamiento se describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 13, versículo 18. Y en Primera de Corintios, su capítulo 15, versículo 50 y versículo 54. Quiero en este momento que me acompañen a buscar en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Primera epístola a los Corintios, su capítulo 15, versículo 50. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Seguimos aquí, mis hermanos. Leemos la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuestro cuerpo físico actual, como es ahora, amén, no puede heredar el reino de Dios. Amén. Ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne y la sangre están bajo la corrupción, mientras que el reino de Dios está bajo la incorrupción. Pablo lo que está diciendo es, y está hablando acerca de la transformación que van a recibir los cuerpos de aquellos cristianos que estén vivos en el arrebatamiento. Amén. Vamos a recibir una transformación gloriosa, una transformación poderosa. Vamos a seguir leyendo. He aquí os digo un misterio. Esto significa una revelación nueva dada por el Espíritu Santo a Pablo acerca de la resurrección, es decir, el arrebatamiento. Dice, aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Escuche bien, todos ciertamente no dormiremos, porque en el momento que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, no todos vamos a estar muertos, no todos vamos a estar durmiendo. A esto es que se refiere el apóstol Pablo. En el momento de la resurrección, el arrebatamiento, muchos cristianos estarán vivos. Amén. Pero dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, no dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto aquellos que están muertos, oiga bien, que van a ser resucitados en el arrebatamiento,
Y tanto nosotros como los vivos y las personas que estén vivos en el día del arrebatamiento, yo me incluyo, tengo fe, bendito sea el Señor, pero se establezca la voluntad de Dios. Amén, dice que todos vamos a ser transformados. Amén, hay una transformación de un cuerpo incorruptible. Ahora, la Biblia describe cómo será esto. Dice en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo se tomará para que ocurra este cambio? A la final trompeta. No denota por el empleo de la palabra final que habrá toque de trompeta sucesivo. Es un comentario de alguien. Sino más bien denota que es la clausura refiriéndose a la edad de la iglesia. Ese es un comentario de una persona que dice que no necesariamente, él dice que pueden haber toques de trompetas continuamente, pero ese es un comentario de una persona. Ahora el Señor conoce todas las cosas, si se van a tocar más trompetas o no, Él la conoce. Bendito sea el Señor. Pero hay que quedarse con lo que dice en realidad la Biblia. No se me confunda. Amén. Dice a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Escuche bien. Los que sean resucitados en el arrebatamiento de la iglesia van a ser resucitados sin incorrupción. Sin incorrupción, mis hermanos. Gloria al Señor. Los santos muertos sin la naturaleza pecaminosa van a ser levantados. Y nosotros seremos transformados. Amén. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Escuche bien. Muchas personas no entienden esto. Pero todos los cristianos vivos que estén vivos en el día del arrebatamiento de la iglesia, sus cuerpos van a recibir una transformación. Ya no van a tener este cuerpo pecaminoso, este cuerpo, amén, en el cual, gloria al Señor, estamos tentados a pecar y estamos tentados a desobedecer a Dios y todo esto. Nosotros vamos a tener un cuerpo, amén, ya, amén, incorruptible, un cuerpo santo, puro, bendito sea Dios. Porque es necesario que esto corruptible o la naturaleza pecaminosa sea vestido de incorrupción, de un cuerpo glorificado sin la naturaleza pecaminosa. Sea vestido de inmortalidad. Nunca morirán. Nunca moriremos. Amén. Nunca moriremos. Tantos los que fueron transformados en el arrebatamiento, que van a ser transformados en el arrebatamiento, como los que seremos también transformados, que seremos levantados, bendito sea el Señor, también después de ellos seremos transformados, hermanos. Amén. Así que en la palabra de Dios está claro esto. Ahora, los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados. Y junto con los creyentes que aún vivan, se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora bien, vamos a ver la segunda venida de Cristo. Es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida de Cristo se describe en Apocalipsis, su capítulo 19, versículo 11 al versículo 16. Bendito sea el Señor. Amén. La segunda venida de Cristo se describe en Apocalipsis, su capítulo 19, versículo 11 al 16. Vamos allá. Bendito sea el Señor. Aleluya. Seguimos aquí, mis hermanos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al versículo 16. Amén. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios.
Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco, y limpios. Bendito sea el Señor. Amén. Hasta el versículo 15 y versículo 16, usted en casa lo puede leer, que en estos dos versículos del 15 y 16, ahí descifra, amén, de una batalla. Bendito sea el Señor, de una guerra. Amén. Poderosa que se va a efectuar. Bendito sea el Señor. Amén. Donde Jesús, que desciende en la segunda venida, amén, va a luchar y va a pelear en contra del poderío del anticristo. Amén. Jesús en la segunda venida viene con los santos ángeles. Y quiero hablar un poco de este tema. Y los ejércitos que están en el cielo le siguen en caballo blanco, lino, finísimos y blancos y limpios. Estos ejércitos son los santos de Dios. De hecho, todos los santos quienes hayan vivido, quiere decir que estaremos con Él en la segunda venida. Escuche bien. Tenemos que estar bien claro. En el versículo 14 de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14, describe que un gran ejército que está en el cielo le seguían en caballo blanco. Bendito sea el Señor. Nosotros se entiende que estamos ahí en ese gran evento. Amén. Se entiende que nosotros venimos también ahí en la segunda venida con Cristo. Pero ¿por qué se entiende esto, mis hermanos? Porque Jesús no va a dejar a su amada iglesia, a su novia, amén, en el cielo. No la va a dejar ahí. Viene con su novia. Viene a establecer un reino milenial a la tierra. Y viene a establecerlo con su pueblo, con su iglesia, que fue tomado de entre la tierra en el arrebatamiento. Bendito sea el Señor. Amén. Estamos claros, hermanos míos, que hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Primero acontecerá el arrebatamiento de la iglesia y segundo, la segunda venida de Cristo, la cual la Biblia, amén, describe que será visible. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Bendito sea el Señor. Amén. Capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Escuche bien. He aquí que viene con las nubes. La segunda venida de Cristo es el tema principal de este libro. La palabra nube representa grandes números de santos. Escuche bien para que no se deje confundir. Vamos a leer nuevamente. He aquí que viene con las nubes. La segunda venida de Cristo es el tema principal de este libro. La palabra nubes representa grandes números de santos. Ahí venimos nosotros con el Señor. Ahí viene la iglesia que fue, aleluya, levantada y sacada de esta tierra. Ahí está, dice, ay santo, gloria al Señor. Dice que Cristo viene, aleluya, la segunda venida. Dice, y con las nubes, con Él, incluyendo que nosotros venimos también en nubes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, y todo ojo le verá. Bendito sea el Señor. Se refiere a todos quienes estarán en las inmediaciones de Jerusalén, y es hasta posible que 1,000 millones podrían verlo por televisión. Bendito sea el Señor. En ese momento, cuando Cristo viene descendiendo,
en su segunda venida a la tierra, en esta, si Él va a pisar tierra, bendito sea el Señor, dice que muchos le van a mirar, amén, tanto en Jerusalén como millones y billones de personas le estarán mirando a través de la televisión, a través de la internet, a través de Facebook Live, a través, oh gloria, y ay santo, lo estarán viendo así como usted me está viendo en esta hora predicando a través de Facebook Live. Mucha gente estarán mirando y estarán transmitiendo el regreso de Cristo hacia la tierra en su segunda venida. Bendito sea Dios. Ay, santo. Y dice que los santos vienen en las nubes. Ahí estamos incluidos usted y yo, que fuimos arrebatados en el arrebatamiento. Aleluya, bendito sea el Señor. Y que seremos arrebatados, amén, en el arrebatamiento. Venimos con Cristo en las nubes. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. El lamento ocurrirá debido al juicio que traerá Cristo al mundo por su pecado y vergüenza. Cristo, hermanos, cuando regrese, gloria al Señor, en la segunda venida, la cual dice aquí que será visible, porque dice y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Bendito sea el Señor. Todo ojo le verá. En tanto creemos que en el arrebatamiento, según este versículo bíblico, creemos que en el arrebatamiento será una manifestación de Cristo suspendido en el aire, donde solamente la iglesia podrá verlo en ese momento. Porque nosotros somos los que vamos a ser levantados, arrebatados de esta tierra. Según este versículo, hay una gran diferencia entre el arrebatamiento, cómo será, amén, gloria al Señor, y que será, el arrebatamiento será invisible para los que no son cristianos, porque no lo verán a Cristo en ese momento. Ahora, en la venida de Cristo, que es la segunda venida de Cristo, que es diferente al arrebatamiento, sí, aquí los pecadores y los que los traspasaron, amén, quienes los traspasaron, ¿quiénes fueron los que traspasaron a Cristo? Ahí están los judíos, ahí están los judíos, los que todavía no han aceptado, que no han recibido a Cristo como su Mesías, como el enviado por el Padre. Ellos los traspasaron, sus descendientes los traspasaron. Ellos verán a Cristo descendiendo, bendito sea Dios, en la segunda venida de Él. Aleluya, a la tierra. Y lo van a ver y se van a lamentar, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El primero, el último, el único Dios, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso garantiza que Él va a ser capaz de cumplir todo lo que Él dice. Esto significa la palabra Todopoderoso. Es que lo que está escrito, hermano, está escrito y tendrá cumplimiento. No importa que se levanten falsos maestros, no importa que se levanten falsos apóstoles, no importa que se levanten gente apóstata, que no crean en el arrebatamiento de la iglesia, que no crean en la segunda venida de Cristo cuando pise, aleluya, en esta, aleluya, tierra. Aunque se levanten mucha gente ateo y no creyendo en esto, todo se va a cumplir porque Jesús es todopoderoso. Vamos a seguir. Las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra son las siguientes. Primero, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Escuche bien, ¿cuál es la diferencia? En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. En la segunda venida los creyentes regresarán con Él, con el Señor a la tierra. Apocalipsis capítulo 19 versículo 14. Esta es la gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento los creyentes nos encontraremos con Cristo en el aire, y en la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que será visible, amén, dice, todo ojo le verá. En esta, amén, los creyentes vamos a venir con Cristo, amén, en la segunda venida de Cristo a la tierra.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Ya lo leímos, pero lo repetimos para las personas que van conectándose a través de esta plataforma de Facebook Live, que van llegando. Bendito sea el Señor. Seguimos. La segunda venida de Cristo a la tierra ocurre después de la grande y terrible tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 19. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 19. Para aquellas personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 19. Amén, para que sus oídos sean aclarados. 6:19. Dice la Biblia. Perdón, 6:17. Porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? El gran día es la gran tribulación venidera, que durará unos aproximados 7 años. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Se refiere al hecho de que el hombre está en contra de Dios desde la caída. Ahora el hombre verá exactamente cuán poderoso es Dios realmente. Escuche bien. El gran día. Porque el gran día de su ira ha llegado. Se refiere a la gran tribulación venidera, que durará aproximadamente unos 7 años. Escuche bien. Una gran tribulación. Hay unas personas que opinan 3 años y medio, porque según Daniel hay una etapa de 7 años. Pero gran tribulación. Amén. Se entiende que puede ser a la mitad de los 7 años. Amén. Esto es una aclaración y es un comentario personal de este humilde siervo. Amén. Pero sea el tiempo que sea, aleluya, la gran tribulación, ella viene. Ahora, hay una gran diferencia. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. ¿De liberación de qué? De la gran tribulación, mis hermanos. De liberación. Amén. Gloria al Señor, de la gran tribulación. La segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Mateo capítulo 24, versículo 40. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 29. Gloria al Señor para siempre. Mateo 24, versículo 29. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu gran amor y misericordia. Aleluya. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, se refiere al tiempo inmediatamente de la segunda venida. Escuche bien. El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. La luz de estos orbes será débil en comparación a la luz del Hijo de Dios. Y las estrellas caerán del cielo, una exhibición de fuego artificial y divino en la segunda venida. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Obrará con el Hijo de Dios contra el anticristo en la segunda venida. Bendito sea el Señor. Amén. Es por esto que te comenté hace un momento que soy de los que creo que esto se va a producir, gloria al Señor, amén, al final de la gran tribulación, amén, entre los 3 años y medio últimos. Esto es una opinión mía personal que creo que se va a manifestar, amén, que se va a manifestar. ¿Para qué? Para Cristo manifestar su poder y su gloria. Bendito sea el Señor. Y así poder dejarle ver a las personas que verdaderamente es el que tiene el poder y la autoridad y el dominio de todas las cosas. Amén. Él tiene el poder y la autoridad de todas las cosas. El anticristo va a estar en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia, atribuyéndose fama. En los primeros 3 años y medio, una supuesta paz, de alegría, de gozo, amén, y todo esto compartiendo con las naciones, con los presidentes del mundo.
hasta que, según entendemos, a los 3 años y medio de los 7 años, se van a desencadenar los juicios de Dios. Terrible, hermano. Terrible lo que va a empezar a acontecer. Pero ya la iglesia está con Cristo y viene con Él, sea a la mitad de la gran tribulación o al final, según lo que entendemos por la Biblia. El Señor sabe en qué espacio, en qué momento nosotros venimos con Él. Es lo interesante, hermano, es que venimos con Cristo. Gloria al Señor. Amén. Por esto entendemos, según la Biblia, que la segunda venida no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Amén. Esto fue lo que te acabé de comentar hace un momento. Amén. Que la segunda venida de Cristo no va a ocurrir hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Segunda epístola a los tesalonicenses, con su capítulo 2, versículo 4. Amén. Así que estamos claros. Bendito sea el Señor. Hay algunas personas que opinan que puede producirse la segunda venida de Cristo a la tierra a la mitad de la gran tribulación, otros al final. Pero vamos a ver lo que nos dice la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Gracias, mi amado Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Usted puede seguir ahí gozándose en el Señor. Amén. Gozándose en la presencia de Dios. Gracias, mi Cristo. ¿Ok? Segunda epístola del apóstol Pablo, su capítulo 2, versículo 4. Ok, ya lo tengo por aquí. Dice: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. En el versículo anterior, el versículo 3, el versículo 2, donde habla que el Señor, amén, bueno leerlo, es bueno leerlo, gloria al Señor, al quien el Señor matará. Ok, este es el versículo que quiero conseguir por aquí. Bendito sea el Señor. Amén. Ok. Ok, donde el Señor dice que Él, ok. Exacto, en el versículo 8. Y entonces será manifestado al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Amén. Y destruirá con el resplandor de su venida. Por esto se entiende, hermanos, que la segunda venida de Cristo a la tierra va a acontecer. Mire que la Biblia es maravillosa. Al final de la gran tribulación. Amén. Al final de la gran tribulación. Ya al final, ya culminando, terminando, desciende Cristo en la segunda venida hacia la tierra. Viene con los santos, como leímos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Ahí venimos usted y yo. Amén. A establecer su reino milenial aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Y para matar, amén, al anticristo. Para destruir el reinado infernal del anticristo. Y Jesús con la iglesia establecer su reino milenial. Amén. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 18. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Tito capítulo 2, versículo 13. Es bueno leer esta palabra, porque yo sé que muchas personas van a estar compartiendo y viendo esta transmisión. Y entre más claro estamos, mejor quedamos. Bendito sea el Señor. Tito capítulo. Gracias, Señor. Capítulo 2, versículo 13.
Dice la palabra de Dios, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Amén. La esperanza bienaventurada es la aparición gloriosa de nuestro Señor en el aire, tal como lo describe primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Amén. Voy a leer. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito, aclarando que estamos esperando esta maravillosa esperanza bienaventurada del arrebatamiento de la iglesia. Es la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Textualmente lo dice ahí. Entonces es bíblico que la iglesia esté esperando el arrebatamiento. Para aquellas personas que ignoran el arrebatamiento de la iglesia, bueno, creo que están muy mal parados. Vamos a invitarte a leer Tito capítulo 2, versículo 14. Bendito sea el Cordero. Tito capítulo 2, versículo 13. Bendito sea Dios. Vamos a seguir. ¿Por qué es importante observar, nosotros tener pendiente la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Escuche bien. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar por la gran tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Escuche bien, si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra fueran un mismo evento, los cristianos, los creyentes, tendríamos que pasar por la gran tribulación. Primera epístola del apóstol Pablo, su capítulo 5, versículo 9. Gloria al Señor. 5:9. Dice la palabra de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? No está designado para el creyente pasar por la gran tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuche bien. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Para aquellas personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, están equivocados. Le invito a memorizar, escudriñar esta palabra. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No está designado para el creyente pasar o que éste pase por la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Dios no nos ha colocado para ir, hermano, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios va a enviar a su Hijo, hermano, antes de la gran tribulación para que saque la iglesia, amén, de ese estado, de esa terrible gran tribulación. Al describir el periodo de la tribulación o de la gran tribulación, los capítulos 6, versículo 19 del Apocalipsis, en ninguna parte mencionan a la iglesia. Escuche bien. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 19, en ninguna parte mencionan a la iglesia. Y recuerde que en el capítulo 6 del Apocalipsis se está implementando el mismo pico de la gran tribulación. Está en la misma gran tribulación. Y ahí no se menciona la iglesia. También llamada el tiempo de angustia para Jacob. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel.
Amén. La gran tribulación, te dije en el día de ayer, es un proceso de prueba de parte de Dios para Israel, no para la iglesia. La gran tribulación, vuelvo y te repito, es un proceso de prueba para Israel, no para la iglesia. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 5, amén, de los Tesalonicenses, versículo 9. No nos ha puesto Dios para ira. Bendito sea el Señor. Amén. Dios va a llamar la atención de Israel a través de la gran tribulación. Ellos, en el comienzo de los primeros 3 años y medio, van a ser cegados un poquito y van a decir, ese es el Mesías, refiriéndose al anticristo. Pero cuando se den cuenta que no es el Mesías, que no es Cristo, van a clamar a Dios. Amén. Va a permitir Dios una gran tribulación por su desobediencia, por rechazar a Jesús, el Mesías, cuando hizo su primer advenimiento en la primera venida, que fue cuando Jesús fue colocado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Por qué digo colocado? Porque ya existía Él antes de la fundación del mundo. Y si no, vamos a escudriñar San Juan capítulo 17, donde Jesús, hablando con su Padre, le dice, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Amén. Así que la Biblia, hermano, es clara, es precisa. Gloria al Señor. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer la diferencia. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a la tribulación o la gran tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Voy a repetir. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares, pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para poner fin a la tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Así, mis hermanos, la gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que para los hermanos que se han integrado tarde a través de Facebook Live, Facebook Live, Facebook Live, te invito a ver desde el comienzo el estudio de la palabra de Dios en este día. Quiero felicitarte por estar ahí, estar atento a lo que la Biblia dice, la santa y bendita sagrada palabra de Dios. Que la gracia y la misericordia del Eterno bendigan tu vida, tu casa y tu ministerio hoy y siempre. Recordemos, Cristo espera a su iglesia. Pronto la esperará en el aire. Amén. Y la iglesia será arrebatada. Bendito sea el Señor para siempre. Así que Dios te bendiga. Quiero saludar a todos los hermanos que han estado en sintonía en el día de hoy. Bendito sea el Cordero Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a Isabella Soto. Génesis Moreta, Dios te bendiga. Domingo Dalí de los Santos, Dios te bendiga. Amén. En gran manera, gloria al Señor.
Omar Pérez, Dios te bendiga. José Mingetti, Dios te bendiga en gran manera. Altagracia de Ortiz, Dios te bendiga. Andrea Natacha Pérez, Dios te bendiga en gran manera. Anabel Mateo, Dios te bendiga en gran manera. Marina Villar, también Dios te bendiga. Maya Rivera. Dastenia Mariñez, Dios te bendiga. Guerrera, saludo para tu amado esposo. Saludo para tu familia. Dios bendiga a mi hermano Alecito Martínez. Saludo para tu madre, tus abuelos. Un saludo de este humilde siervo y mi familia. Mi hermano Isaías Genao, Dios te bendiga. Hernández, mi hermano Daniel Rodríguez. La paz de Cristo en ti y en los tuyos, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Que Dios te siga bendiciendo, abriendo puertas a favor de ti. Amén. Hoy y siempre. Eduard Medina, Dios te bendiga en gran manera. Rafaela Báez, Guillermo Rivera, qué bueno. Pacheco Juana, Raúl Méndez, Mila Panté, Dios te bendiga. Orfelina Moreta, qué bueno. Mirma Martínez, Natanael Pujols, Esmeralda Santana, Dios te bendiga, manita guerrera. Saludos para toda la iglesia pentecostal misionera Luz y Salvación. Juan Castillo, Dios te bendiga, mi hermano. Saludos para los tuyos. Maribel Medina, la paz de Cristo. Abelo Fuster, Dios te bendiga. Alfonsina Tejera, Dios te bendiga. Darling Sánchez, Dios te bendiga. Alban Méndez, Dios te bendiga en gran manera. Y mi hermano y mi amigo también Ángel Martínez. Dios bendiga a ti y a tu amada esposa, mi hermano. Sí, mis hermanos, que será hasta mañana a la 1 de la tarde, cuando nuevamente en el próximo mensaje, en la próxima transmisión, estaremos en vivo con la ayuda y el favor de Dios. Continúen orando por el proyecto de la emisora online, en la cual ya estamos trabajando y recibiendo los estudios de capacitación, amén, de enseñanza para manejar la emisora. Este proyecto Dios lo ha colocado en mi corazón y en mi amada esposa, y pronto la emisora estará en el aire, emisora online. Más adelante le estaremos revelando el nombre. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga y hasta mañana. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Les apreciamos en el amor de Cristo. Aleluya.